como cuchillo en la mantequilla. El estudio de caso es un fenómeno que lleva a los investigadores a realizar un análisis profundo del mismo, llevando métodos ideales que se adaptan a el estudio de caso. Es un método en el cual se pueden ubicar de forma más profunda la esencia del fenómeno, dando a luz un panorama real del objeto o situación en el que se está investigando. Este también es una nueva tendencia que se está implementando en la investigación. Lo que va a implicar es de que se realice un perjuicio de este tipo de método porque se está utilizando correctamente con cientificidad, que constituye un cúmulo de derivaciones de los resultados. Y en este se utilizan fuentes de evidencia de tipo cuantitativas y o cualitativas simultáneamente. Aunque los métodos cuantitativos presentan fuertes limitaciones para el estudio de las realidades complejas y cambiantes. Por el lado del cualitativo, son regularmente más prestigiosas en revistas científicas. El estudio de casos es uno de los métodos más apropiados para aprender la realidad de una situación o de una persona. En este estudio se pretenden explicar las relaciones causales complejas, realizar descripciones, generar teorías o aceptar posturas teóricas. Una de las razones por las que el estudio de caso es un método viable es porque el investigador puede estudiar el fenómeno, le permite resolver el cómo y el por qué, y por emplear temas poco desarrollados o sin ningún estudio anterior. Se sabe que la calidad de la investigación juega un papel importante en cuanto a saber. Ante ello, Jean manifiesta que la validez de constructos se refiere a la calidad de la conceptualización, mientras que la validez interna son las relaciones causales entre las variables y los resultados. La validez externa se refiere a la medida en que los resultados pueden ser generalizados, y la fiabilidad es aquel requisito que se tiene de que el estudio de casos se lleva a cabo sin errores o con un mínimo de estos. En cuanto a los desafíos del estudio del caso, se tienen 4. El primero es que se tome un pequeño tamaño de la muestra. El segundo, una simplificación excesiva frente a la sobredeterminación. El tercero, obviedad ex post. El cuarto, presentación de la evidencia. Se tienen dos funciones del momento en que se realiza la recogida y análisis de los datos. El primero es en vivo y el segundo es post facto. Ambos tienen en común que el investigador no interviene sobre el caso a estudiar. Sin embargo, el en vivo, la recogida de datos es con diseño en vivo, y el post facto, la recogida de datos, se da posterior a que los hechos se hayan presentado. Se tienen a las fases para desarrollar el método, comenzando por la selección y definición del caso, donde se identifican los ámbitos relevantes, es decir, se plantea el problema y los objetivos a seguir. Luego se sigue de la elaboración de una lista de preguntas, donde las preguntas guían al investigador, es decir, se puede dar una pregunta global y de ahí desglosar las siguientes. Como número 3 tenemos la localización de fuentes de datos. Estos datos se van preguntando o examinando, pero son vistos desde estrategias del investigador y el caso. Como número 4 tenemos al análisis e interpretación, por la lógica que se tiene a través de la información en relación. Y por número 5 tenemos a la elaboración del informe, que va de manera cronológica trasladada al lector para provocar su reflexión. Se tiene el cómo enfocar la validez, la confiabilidad y generalización. Con algunas alternativas se encuentra la triangulación, que esta usa una variedad de fuentes de datos en lugar de confiar únicamente en la observación. Es decir, se realiza verificación de miembros, donde se corroboran activa y se interpretan los datos del investigador. Se reúnen los materiales referenciales, es decir, son documentos adicionales que van en el archivo y se encuentran en un sitio real. Se tiene además el participar en consulta con colegas, es decir, se redacta un borrador para que los investigadores después lo consulten con los colegas con la finalidad de establecer un juicio combinado. Además, tenemos las técnicas que se pueden utilizar en los estudios de caso, que son la observación etnográfica y la entrevista etnográfica. La observación etnográfica va desde un punto de vista teórico y temático, donde la etnografía sirve como instrumento principal. Esto nos lo dice Briones en 1989. Tenemos también la entrevista etnográfica, es decir, denominada así porque va a profundidad, donde se encuentran
personas y los informantes van dirigidos hacia la comprensión de la perspectiva que ellos tienen. Esto nos lo dice Taylor y Botnak en 1986. Documentación. Esta es una fuente de datos de su propio derecho. Dentro de las ciencias sociales se encuentra la investigación basada en biblioteca, escritorio, caligráfica, archivo y de datos. Todo esto obtenido de documentos. Diario de campo. Es un instrumento de registro de carácter personal, ya que registra conductas, permitiendo observar, registrar y reseñar sus observaciones, datos, reflexión y análisis. Como conclusión, podemos decir que el estudio de caso es una nueva tendencia en los trabajos de investigación, ya que permite analizar un fenómeno en su contexto real, siendo una herramienta sumamente valiosa en la investigación, y esta se usa de acuerdo a las funciones del investigador, el saber elegir el estudio y el proceso que se va a llevar, ya que nos va a llevar a la validez, confiabilidad y generalización. Esta requiere de una amplia preparación en conocimiento, talento y organización, ya que nos ofrece perspectivas interesantes, extrayendo directamente la esencia de los temas estudiados.